Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Vean, tengo aquí unos datos acerca de las previsiones de importación de carnes de Estados Unidos para el año próximo. Estados Unidos es un productor fenomenal, 2.600.000 toneladas, pero es un gran importador también. ¿Por qué? Bueno, porque necesita combinaciones de distintos tipos de carne para satisfacer a sus consumidores, y el comercio internacional es así, no tiene nada de extraño esto. Pero quizás sorprenda un poco la cantidad de importaciones, la distribución que hay. Australia tiene previstas 690.000 toneladas. Brasil 570.000, Canadá y México, los vecinos de Estados Unidos, 350.000 cada uno, Nueva Zelanda 275.000, Uruguay 190.000, Argentina 80.000, pero eso por los acuerdos recientes que todavía están en trámite además, y Paraguay 57.000 toneladas. Ustedes ven, hay algo que llama la atención, como la Argentina, con su merecido carácter de productor de la mejor carne del mundo, digamos un poco chauvinistas, es relativamente poco lo que produce y lo que exporta. Y el caso de Uruguay, cuyo rodeo es más chico que el argentino y que le exporta a Estados Unidos más de 3 veces más que la Argentina, también son cosas para hacer reflexionar, me parece. Además, dentro de las noticias recientes está que la Unión Europea vuelve a postergar sus exigencias acerca de del Pacto Verde, es decir, las exigencias referidas a las importaciones, en este caso a la carne, lo cual también indica que algo está pasando para que tome esa decisión. Y sin necesidad de profundizar mucho, vemos que estos movimientos de exportación, importación de carnes, gravitan sobre la relación de cada uno de estos países con China, que a su vez toma sus medidas protectoras, no debo decir proteccionistas, pero que tornan, me parece, un poco más complicada, más móvil, más fluida esta situación del comercio internacional de carnes. Para hablar de esto, hoy lo hemos llamado a Luis Bameule, que como ustedes saben es uno de los empresarios y productores más conocidos de la Argentina y que sin duda es la persona más indicada para orientarnos a través de este laberinto. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias por el llamado. La verdad, como vos decís, está bastante complicado el escenario de materia de carne vacuna, que además repercute después también todo esto en las otras carnes, ¿no es cierto? Tanto las de cerdo como las de pollo, etcétera. Pero quizás a diferencia de otras oportunidades, esta vez buena parte del lío, del zafarrancho que hay en este momento,
esta vez viene provocado por Estados Unidos, que toda la vida fue más bien del libre comercio, las últimas décadas por lo menos, y sin embargo, en los últimos años, meses, Trump ha estado interviniendo fuertemente en el comercio, no solo de carnes, de otros productos también, aplicando lo que ellos llaman tarifas, o sea, impuestos de importación, así a mansalva, a veces por periodos cortos, otras veces por periodos largos, pero apuntando, por un lado, a castigar a algunos países que pretenden entrar al mercado americano y traban productos de Estados Unidos, pero por otro lado también intentando hacer bajar de precio a la carne vacuna en Estados Unidos, que había subido muchísimo de valor. Esa es un poco cómo está la situación hoy. Perdón, ese punto es muy interesante. Puede ser uno de los objetivos de este mare magnum de noticias, que se rebaje el precio de la carne dentro del mercado interno de Estados Unidos. Bueno, es que hay un dato. El stock de carne de hacienda, de ganado en Estados Unidos viene bajando sistemáticamente los últimos 20, 25 años. En los años, hasta el año 2000 más o menos, Estados Unidos tenía un stock de 100 o algo más de millones de cabezas vacunas. Pero hoy está en 75, 78 millones, ha bajado prácticamente su stock 1 millón de cabezas por año. Es cierto que su eficiencia ha crecido algo en la producción, el peso promedio de cada carcasa, de cada res ha subido, pero lo cierto es que a Estados Unidos no le alcanza su oferta para satisfacer a su demanda interna. Entonces, por un lado, Estados Unidos exporta cortes más bien caros, básicamente a Japón y a algún otro mercado asiático, básicamente, pero por otro lado tiene una falta de materia prima muy importante. Por lo tanto, hoy Estados Unidos es un gran exportador mundial, no el más grande, pero uno de los 3 primeros, pero al mismo tiempo es un gran importador de otros cortes, no importa, básicamente destinados a producción de hamburguesas y algunos productos especiales. Por lo tanto, yo te diría que Estados Unidos hoy más bien empuja la demanda que no la oferta, porque su stock ha bajado. Y esto en un contexto mundial en el que además China, aún intentando bajar su demanda en el mundo, pero se la ha llevado puesta. Y hoy China está importando a un ritmo de casi 3 millones de toneladas anuales, que es un número muy grande, porque si bien su consumo no es muy alto, pero crece porque la gente descubrió la carne vacuna como un producto apetecible. Antes le llevaba poco el apunte, se dedicaban mucho más al cerdo y al pollo, pero han descubierto a la carne vacuna. Por lo tanto, entre la mayor demanda de Estados Unidos y su baja oferta, la mayor demanda de China y algunos otros países asiáticos que suman, porque tanto Vietnam del Sur como Corea del Sur, todos estos países asiáticos poco a poco han ido subiendo su demanda, no tanto el occidente, Europa se mantiene, pero lo cierto es que el comercio mundial de carnes, que hace 8 o 10 años estaba en 10, 11 millones de toneladas, por segundo año consecutivo va a superar los 13 millones de toneladas y hay poca oferta. Esa es la realidad. Argentina, que era hasta hace 15, 20 años, Argentina era el número 1 como exportador, hoy está ocupando el 5º lugar, 6º lugar, con 850.000 toneladas, que no pesan prácticamente en el comercio. Pensemos que Uruguay está haciendo 500.000, con un país mucho más chico. Es asombroso, por eso lo señalaba hace un rato. Sí. Es decir, se puede considerar que la Argentina se estancó hará 15 o 20 años. Así es. Y el resto de los productores han incrementado, en cambio, su actividad.
Sí, excepto Estados Unidos, que como te No, dije, claro, me refiero a los Uruguay, Paraguay, por ejemplo, el resto del Mercosur para Brasil, ni que arriba, hablar. Sí. Brasil ni que hablar. Brasil hace 30 años no era prácticamente un exportador de carne. Importaba casi lo mismo que exportaba, importaba la famosa picaña, la tapita del cuadril, que es un lujo en Brasil, y exportaba algún sobrante, pero del año 95 hasta hoy, Brasil se ha transformado prácticamente en el primer exportador de carne del mundo. Con alrededor de, este año viene para producir cerca de los 3 millones, para exportar, perdón, cerca de los 3 millones de toneladas de carne. Y lo logró en 30 años. Lo de Brasil es sumamente importante, y está moviendo prácticamente como primer exportador, está él, están ellos, está Estados Unidos, después lejos Australia y un poco más lejos Argentina, que no puede alcanzar el 1.000.000 de toneladas. Y esto es por el quedo argentino de los últimos 35, 40 años. Pensemos que hace 40 años Argentina tenía más stock ganadero que el que tiene hoy. Hoy Argentina está tratando de llegar a las 50 millones de cabezas, 50, 50 y medio, o sea, casi un animal por habitante. Uruguay tiene 12 millones de cabezas, casi 4 animales por habitante. Bueno, y Brasil, que crece a enorme velocidad. En un momento en que en el mundo la carne vacuna ha subido, está subiendo de valor. Hubo un pico en el año 22, después un quedo, 23, 22, 23, 24 empieza a subir y estamos en este momento en un boom de precios internacionales de la carne vacuna. En principio, una muy buena noticia para los productores y exportadores, que Argentina, debido a su bajo stock, no aprovecha a pleno, y sí sus competidores. Esa es la realidad de hoy. Sí, es impresionante. ¿Y cuáles son las razones para que haya sucedido esto? ¿O las sin razones? Sí. Bueno, si uno se guía por lo que escucha, por lo que lee en muchos artículos, etcétera, hace unos cuantos años que la carne vacuna en el mundo venía un poco perseguida, ¿no? Que los veganos, que esto, que no, que el bienestar animal, que lo que fuera. Lo importante es que el consumo, esta vez empujado mucho desde Oriente, desde el mundo asiático, la demanda ha crecido más que la oferta. Esta es la realidad, por el lado del consumo. Pero podríamos habernos beneficiado de ese aumento de la demanda, como lo han hecho otros países. Por supuesto, pero Argentina hizo lo que no debía hacer. Durante varios años en Argentina, hace 10, 15 años atrás y hasta 4 o 5 también, priorizó mucho su mercado interno, objetivo final que la carne salga barata para el público argentino. Habrás escuchado hablar la frase, que no falte el bife de la mesa de los argentinos. Y entonces, en el contexto de alta inflación de Argentina, había que mantener a la carne a más bajo precio posible en Argentina. Como la demanda externa podía pagar más, Argentina puso cupos, retenciones, impuestos de todo tipo, algunos muy distorsivos, como débitos y créditos bancarios, ingresos brutos sumado al IVA. Con lo cual, imagínate que todo eso empujó, por un lado, a bajar el ingreso del productor, por otro lado, a que el productor entonces dijera, bueno, si no quieren que produzca carne vacuna porque me la castigan por todos lados, hago otra cosa. Es que parece precisamente una política orientada a impedir la producción. Sí, de la boca para afuera te decían que no querían impedirla, pero si te sancionan como sancionaban, que había cuotas, que tenías que te ponían impuestos enormes a las exportaciones, eso y pegarte para que no exportes era lo mismo. Entonces, ¿Y de alguna manera funciona ese sistema
para que la carne en el mercado interno argentino sea más barata? Bueno, funcionó los primeros meses, pero después la gente empieza a tomar decisiones de otro tipo y dice, bueno, se ve que no quieren que yo exporte, por lo tanto me dedico a otra cosa, o a algo agrícola o a lo que fuera. También es cierto que hubo retenciones fuertes a la producción agrícola, pero también es cierto que los precios internacionales agrícolas hace algunos años estaban muy altos y la productividad argentina era muy grande y mucha gente dejó el negocio ganadero. Ahora, con las noticias del último tiempo, baja de retenciones, eliminación de cupos, etcétera, la gente dice, bueno, aparece otra vez la oportunidad y los precios internacionales son muy altos, pero vos sabés bien que desde el momento que tomás la decisión de empezar a producir vacuno hasta el momento que lo lográs vender, hay un periodo largo. Acá no estamos hablando ni de pollo ni de cerdo, que la respuesta es muy rápida. A lo sumo, un ternero por vaca, si todo ayuda, y por año, y después hay que engordarlo, o sea, es unos 4 años por lo menos. De punta a punta son 3-4 años. Hoy me consta que hoy en la Argentina, con este aliciente de los muy buenos precios ganaderos que se están observando, hay gente que empieza a mirar el negocio de otra manera y está como queriendo volver. Pero también mira que el mundo, la tendencia es muy positiva y eso respalda la cosa, pero siempre aparece el signo de interrogación. ¿Qué pasa si cambia el gobierno y volvemos al famoso proteccionismo de mercado interno? Todo esto en esa vieja historia, en el contexto de esta historia de que el pan, la carne y la leche eran considerados bienes salario, ¿no es cierto? Y que cuanto más baratos estuvieran, mejor. Pero para eso hay que frenar exportaciones y Argentina se ha perdido una gran oportunidad de crecimiento porque si las señales que otros países sí las recogieron bien, provocaron que aumenten su producción. Y nosotros no subimos nuestra producción, porque no había la zanahoria de la libertad para operar. Entonces, espero que todos, aún los partidos que en su momento cuestionaron digamos, lo de la posibilidad de exportar y todo eso, estén aprendiendo de esta realidad para que no volvamos a caer en el mismo error del pasado. Y en cuanto al mercado interno, yo creo que no se han registrado los cambios en los gustos que se han ido dando, porque la dieta de los argentinos ha ido variando mucho, se ha dado más lugar a la carne de cerdo, por ejemplo. Hoy se consume muchísimo más que hace pocos años. Además, las campañas que hay en cuanto a mejorar la alimentación de todos en general, ¿no? La implementación, el acentuar el consumo de determinadas hortalizas, en fin, hay toda una campaña dietética que evidentemente ha surtido sus efectos. Claro que paralelamente a esto están los sectores del país que tienen dificultades para tener una alimentación sana e integral. Pero esa es otra consideración que hay que verla dentro de una política general. Sí, lo cierto es que a pesar de que se trató de retener más carne para el mercado interno, la realidad del consumo es que la carne vacuna en 30, 40 años ha bajado de un consumo de 70, 75, hasta 80 kilos por año a 50. Hoy estamos en 50 kilos de carne vacuna por habitante por año, que es un número históricamente bajo, pero sí aparece con fuerza el cerdo, que pasó de 6 a 17, 18 kilos, el pollo que pasó de 20, 25 a casi 50 kilos también. O sea, la dieta está mucho más repartida, lo mismo con otros alimentos, no es la misma dieta que había 50, 60 años atrás, donde incluso ha cambiado la modalidad de trabajo de la gente, hay menos trabajo físico, más trabajo intelectual, por llamarlo de alguna manera, más robótica, más maquinaria y menos mano de obra intensiva.
Esto también hace que baje la demanda de la proteína animal. Pero al mismo tiempo, los jóvenes aprecian también que la carne vacuna vale la pena. No es los jóvenes los que tiran abajo el consumo de carne vacuna. Sí quieren, hoy en día, las generaciones más jóvenes, ciertas certificaciones o amparos, en el sentido de decir, ojo, esta carne ha sido debidamente tratada, no se han usado hormonas, no se ha usado esto o aquello, la parte eficiencia de trabajo está cuidada, pero se cuida también el ambiente y se piden certificaciones para todo eso. En esa línea está apuntando también todo lo que es la identificación electrónica de los animales para hacer un seguimiento más cercano. Y al mismo tiempo, como decíamos antes, la demanda externa, sobre todo la que viene de Asia, para arriba, la de Europa más o menos congelada, y la línea europea más proteccionista, liderada por Francia, poniendo trabas a la importación de alimentos y de carnes en general también, para proteger a sus productores locales, aunque tengan que pagar más caro su carne de producción propia. En esa línea había salido esta resolución que venía básicamente de Unión Europea de dejar de comprar carnes de zonas con origen del ganado en zonas que hayan sido deforestadas. Esto ha sido suspendida, esta medida, por lo menos por un año más. Es absolutamente arbitraria. Europa sacó estas medidas después de haber deforestado ellos durante décadas y décadas sus propios terrenos, y la verdad es que esta medida es mucho más pararancelaria que ambiental, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y usemos también la palabra más dura, proteccionista. Sí, claro. Y en un sentido hipócrita, porque no se presentan estas políticas como proteccionistas, sino propias de un liberalismo reverenciado, pero en la realidad es muy diferente. Pero además creo que a ver qué te parece esto. Yo creo que en el caso de Europa les va a ser imposible mantener este tipo de proteccionismo, porque tiene su otra traducción, es subsidio. El verdadero objeto que tiene esta política en Europa es subsidiar a su población campesina. Sí. Si esa población no va a generar la producción necesaria para satisfacer la demanda de los europeos, y bueno, tendrán que hacer alguna otra maniobra de este orden y recibir exportaciones, entre otras argentinas, si nos decidimos alguna vez a dar ese paso. Sí, sucede también que Francia está siendo apoyada por algún otro país de la Unión Europea que son productores fuertes de alimentos y particularmente de carne, como puede ser Polonia, puede ser Irlanda. El resto no, por eso no llega a juntar los suficientes votos Francia para ir a fondo con toda esta política que, como vos bien decís, es bastante hipócrita. Ahora, también es cierto que la población, la cantidad de ciudadanos que viven del agro y en la, llamémosle, campiña francesa, cada vez es menor. Antiguamente era 30-35% de la población total, y hoy no sé si llega a 15%, porque las explotaciones son muy pequeñas. Europa, Francia, etcétera, no pasan de 35 o 40 hectáreas por grupo familiar, por propietario. Imagínate qué eficiencia puede tener, digamos, de economía de escala, estos productores con tan pocas hectáreas con las cuales tienen que tratar de sobrevivir, en tierras además gastadas por décadas y décadas digamos, de concentración de trabajo en pocas hectáreas, y digamos,
Y menos mal que no les crece la población, o mejor dicho, les crece un poco por inmigración, porque la propia decrece en este momento en Europa, la degeneración totalmente europea. Pero Europa ya no es tan imprescindible como antes para países como la Argentina, que antes dependíamos mucho más. La gran demanda asiática nos ha hecho más independientes. Y se agrega ahora estas medidas que mencionábamos al principio de Estados Unidos. Trump anunció con pitos y matracas, con trompetas, de que bajaba a cero los aranceles para llevar a 80.000 toneladas de carne lo que Argentina pudiera exportar, pero todavía el Congreso no aprobó esa medida. Hoy son 20.000 que entran con un arancel de 10%, porque Estados Unidos le metió 10% para empezar a todo, aún lo que estaba en cero de arancel, y lo que antes estaba en 26%, hoy está en 36% de arancel para exportar a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos se ha vuelto, queriendo o sin querer, más proteccionista que antes, digamos, en todo eso. Además, 70, 80, 100.000 toneladas que entren en masa a Estados Unidos no le mueven la aguja en absoluto. Estados Unidos se consume aproximadamente 12 millones de toneladas por año. Imagínate que se agreguen 60.000, no le cambia nada. Pero el Congreso, por razones políticas, Trump no lo tiene todo a favor y seguramente le quiere negociar a Trump autorización para que ingrese este pequeño cupo de carnes adicional, pero le van a pedir cosas a cambio a Trump. Pero lo cierto es que el que está revolviendo el mercado es Estados Unidos. Viste que además le metió 40% de arancel a toda la exportación brasilera, y ahora unas semanas después de una conversación con Lula, se la baja, o a casi todo. La verdad que para quienes operan a mediano o largo plazo, que tienen que armar líneas de producción, abrir mercados, trabajar con clientes, no es fácil moverse así, porque esto es una política totalmente improvisada, ¿no es cierto? Es un panorama de incertidumbre. De incertidumbre, donde la cuenta de fondo dice que la demanda es más grande que la oferta. Y por eso los precios de la carne están más altos. Hoy, este año, las exportaciones promedio de Argentina y los otros exportadores hacia los importadores están 25, 26% en precio por arriba del año pasado. Y el volumen también está alto. Ahora, ¿qué va a pasar además el año que viene si esta línea sigue? Pero tanto Brasil como Estados Unidos ahora ya no están, exportando parte de su stock. Por lo tanto, en algún momento va a tener que venir una retención de ganado o una decisión de producir más, y ahí se frena la oferta, y que eso puede producir además nuevas subas en el precio del ganado y de las carnes que se comercializan. Por lo tanto, a las cadenas ganaderas la oportunidad está ahí. Y ojalá que Argentina la aproveche como corresponde y como lo están haciendo sus países competidores. En cuanto al consumo interno, es el 70% de la producción del país. Es decir, la producción argentina destina un 70% al mercado interno. Así es, un poquito más. Aunque se expandan las posibilidades de exportación, el reclamo, por decir así, del mercado interno puede ser una dificultad insuperable. Y no me parece, además, de acuerdo a algunos datos que dijiste, que haya mucho margen de acción en eso, concretamente, y que se disminuya el consumo, porque si son 50 kilogramos anuales que se consumen de carne vacuna, eso significa menos de un kilo por semana. Así es, está bien. Que baje de eso el consumo de carne en la Argentina me parece sumamente difícil. Eso ya sería un cambio
muy drástico. En el momento que Argentina tuvo sus carnes muy, muy caras, bajó a 48, pero de ahí no bajó nunca. Hoy está en 50, 51. Pero también un país como Uruguay, que exporta 60, 65% de su producción. ¿Qué hizo Uruguay? Uruguay abrió la frontera y está importando carne de Brasil o de Paraguay. Hoy la cuarta parte de la carne vacuna que se consume en Uruguay no es propia, pero sí exportan a mercados que pagan mejor, está exportando su producción propia, porque la marca uruguaya y la calidad uruguaya es muy buena. Entonces ellos abrieron la puerta de entrada y también la puerta de salida, las dos. Es más, en Argentina, en los últimos meses, ha habido algunas importaciones de carnes de algún país vecino, como Paraguay, alguna cosa pequeña de Brasil. Por ahora, 2, 3.000, 4.000 toneladas mensuales, pero antes era 0. Y en el fondo, esto es lo que algunos llamarían, esto es libre comercio. Y todo esto a pesar de que Argentina aún hoy eliminó cupos, es cierto, eliminó también las retenciones fuertes. Hoy la carne de vaca paga 0 de retención, las exportaciones de carne de vaca. La carne de novillo paga solo el 5, una retención baja comparando con promedios históricos. Pero bueno, la intención del gobierno es ir liberando lo más posible y que no haya básicamente impuestos a las exportaciones. La capacidad de reacción de Argentina en su producción, sin trabas para exportar, hay un potencial grande para seguir creciendo, sin ninguna duda. Lo que pasa que en el caso de la carne, ese potencial demora porque tiene un ciclo largo el vacuno, esa es la realidad. Así que bueno, lindo de ver el escenario, que haya demanda y que el mundo esté demandante de estos productos, pero cada uno reacciona a su modo. Lo que ha crecido Brasil es impresionante, y como exportador. Y Estados Unidos, mientras medio frenado por lo que hablábamos antes de la caída de su stock. Australia, que había caído como exportador, se está recuperando, pero lento, y bastante más atrás estamos nosotros. Pero, mira, si no se hubieran tomado todas las medidas que en los últimos 20, 25 años se tomaron en Argentina contra la exportación de carne, hoy Argentina podría estar peleando alguno del podio de los 3 primeros, exportando 1,5 millones de toneladas tranquilamente. Pero hicimos lo que no se tiene que hacer, y el resto lo aprovechó muy bien. Espero que esto lo aprendan nuestras dirigencias políticas. Ay, ojalá. Pero además la carne argentina, uno de los valores centrales de la carne argentina para la exportación es su calidad, ¿verdad? Sí, es así. Es así, y además hay dos cosas. Se puede crecer tanto en el volumen, no solo por mayor stock ganadero, sino también por producir animales más pesados. En estos 20 años, un animal promedio en Uruguay pasó en el peso a un animal promedio de Argentina, porque como no era negocio exportar, la gente liquidaba su ganado a menor peso, hacía novillitos, vaquillón a 300 kilos, 350 kilos, y lo liquidaba porque la demanda exportadora no crecía por las trabas que se ponían para exportar. Esas trabas no existieron en nuestros países competidores, y entonces tienen animales mucho más grandes que ahora. Las reses, la carcasa de carne de un animal uruguayo pesa hoy 30, 35 kilos más que una carcasa argentina. 30 años atrás pesaba menos la uruguaya que la carcasa argentina. Entonces, el deterioro no es solo en cuanto a inversión, cantidad de ganado, sino a qué peso se lleva ese ganado. Y esto, bueno, Estados Unidos tiene un peso promedio también mucho más alto que el del resto de los países. Eso se traduce en precios. Por eso no se trata tanto de que se multipliquen los rodeos, sino que
que representen más ingresos, que representen más divisas para el exportador. Pero ni hablar, tenés más kilos. Y en eso ¿cómo ves? En la agricultura los progresos tecnológicos que se dan en Argentina, en el mundo por supuesto, son asombrosos, por usar una palabra trivial. En la ganadería hay una progresión tecnológica semejante a la que hay en la agricultura. Mirá, la aparición hace varias décadas, no en Estados Unidos, que ya estaban de antes, pero el tema del feedlot en la Argentina, por ejemplo, en su momento fue una cierta revolución. Pero hay otros países, Uruguay no tiene una gran proporción de feedlot, pero hay mucho ganado que se termina, con alimentación, digamos así, a cereal y no a pasto. Los mercados hay algunos que los piden, por supuesto, criado a pasto, otros lo piden. Hay cuotas europeas que son para animales criados en feedlot. La famosa cuota 481 que le llaman, es carne de animal criado o por lo menos terminado en un feedlot. La carne terminada en un feedlot se termina más rápido, el animal camina menos, tiene el alimento al lado, va más rápido, gana un poco más de grasa, pero gana también más terneza, y entonces un animal, en lugar de terminarse a los 23, 24 meses como se terminaba antes, se termina en 18, 19. Todo eso es mejora de productividad. Lo mismo el peso promedio por animal. Otra mejora de productividad es que haya un índice de destete superior al del pasado. Un país como Uruguay tenía un índice de destete del 55% y hoy tienen 65 o 68%. Entonces, todas estas son mejoras de productividad. Argentina algunas logró, otras no tanto, por las razones que antes dijimos, pero hay que avanzar en toda esta política de libertad para operar, no castigar las exportaciones, etcétera, etcétera, a lo largo del tiempo. Por eso lo ideal sería que todo esto, como hicieron otros países, sea una política de Estado, no de un gobierno. O sea, que los partidos políticos se pongan de acuerdo en que se van a sostener estas políticas de largo plazo, cualquiera que sea el gobierno, para darle cierta tranquilidad al inversor y que se largue en serio a producir más e invertir más fuerte, obviamente. Y algunas iniciativas laterales a todo esto que estamos diciendo, como la cría de búfalos, ¿tienen algún significado económico importante? Mira, el país que más búfalos, obviamente, que cría y produce, vende y consume es en la India. Pero el mercado global no tiene peso grande, específico en el mundo. También se hablaba en su momento del ganado guayú, ¿viste? El criado prácticamente en casa, alimentado con cerveza, una serie de cuestiones. Todas esas cosas son muy minoritarias, son muy exclusivas, no hacen al negocio masivo, ni tampoco crecen masivamente, digamos. En el fondo lo que ha crecido es el animal criado a pasto, terminado quizás 60, 90 días en un feedlot. Esa combinación es la que más ha funcionado en los últimos años, y en esa línea, bueno, un país como Estados Unidos tiene en el feedlot prácticamente la mayor parte de su producción casi desde que nace el animal. Se termina rápido, muchos kilos, quizás mucha grasa, y para el gusto americano eso funciona muy bien. Y la verdad es que en ciertos mercados logran colocarla a muy buen precio. Un país como Japón compra mucha carne americana con ese perfil, digamos, ¿no? Y Japón es imposible que pueda competir porque no tiene ni espacio, ni alimento, ni nada. Así que Japón es un país que demanda siempre. No hay posibilidad de que sustituya. China ha intentado sustituir algo, pero imagínate, el suelo chino no da para el alimento a los animales, sale muy caro, los pequeños productores no pueden tener muchos animales, es decir, no está preparada China para producir masivamente
carne vacuna, pero le gustó el producto. Al chino en general le ha gustado el producto y ahora elevó su consumo. Y que China pase de 4 o 5 kilos por año de habitante a 6, 7 u 8 son muchos millones de toneladas. Muchos. Así es. Sí, es indudable que este cambio de los gustos, podríamos decir, ¿no? Tiene una significación en la política internacional enorme. No, y si bien Trump es intrusivo, tiene una política desconcertante, en buena medida es una política que refleja también estos cambios tan acelerados y que escapan tanto a las posibilidades de controlarlos por parte de cada estado productor. Sí. Fíjate que Brasil hoy es un enorme exportador, pero cuando Trump le impone 40% de arancel, así, de golpe, a la carne brasilera, Brasil pudo acomodar la situación un par de meses, mandando a otros mercados pero rápidamente, como se dice vulgarmente, Lula fue al pie, o sea, fue a negociar con Trump, es decir, viejo, reabrime esto, y se lo reabrieron. Seguramente a cambio de una serie de concesiones que tuvo que aceptar, condiciones que tuvo que hacer Brasil, pero son ya operadores muy pesados y reglas que se cambian con frecuencia generan incertidumbre, sobre todo en los productores y en los inversores de largo plazo, obviamente, ¿no? Acá alguien podría llegar a criticar esta decisión de Lula comparándolo con el pacto Roca-Runciman. Bueno, claro, quizás era otro contexto, ¿no? Pero en el fondo, cuando un país... parecido. Sus puntos en común, claro que están, sin duda. Sí, porque en aquella oportunidad, a principios de la década de 1930, era bastante análoga la situación. Un mercado importante para la Argentina que se retiraba. Y sí, pero también es cierto que veníamos de una crisis económica mundial, ¿no es cierto? Que se había frenado toda la actividad económica en todo el mundo. Y la diferencia también con lo que pasa ahora es la velocidad de la información gracias a lo que se llamaría inteligencia artificial, porque hoy sabés lo que está pasando en cada lugar del mundo al instante. Si apareció una epidemia de algo, si un gobernante tomó una decisión apresurada o no, entonces las reglas cambian a veces por minuto, y no han venido los cambios de los países que antes podían cambiar las reglas, sino que de golpe una de las cosas que sorprende es que un país como Estados Unidos o incluso Europa está intentando imponer, como decíamos antes, medidas que no las llama proteccionistas, pero que lo son, frenando con argumentos que nada tienen que ver con el comercio de verdad, el ingreso de productos de proveedores de toda la vida, porque no estamos hablando de cosas puntuales y raras. No, las puntuales y raras son los cambios en las reglas que están pasando. Esto es lo que está matando a la realidad. Pero en fin, confiemos que por lo menos Argentina se esté adaptando a lo que sería el mundo normal, que no sancione sus exportaciones, no lo hace ningún país normal del mundo eso, que vaya saliendo de todo su esquema de impuestos y de trabas a las exportaciones con el también falso argumento de bajar la inflación interna. Ya se sabe que la inflación no la provocan las exportaciones o las importaciones, la inflación viene de otro lado. Entonces llamemos a las cosas por su nombre, no hay que tener déficit fiscal, no hay que emitir más que lo que corresponde, digamos, sino por demás con déficit y todo eso. Y por otro lado, hay que adaptarse a un mundo que está jugando como juega, cambiando a veces reglas todo el tiempo, y esto obliga a ser muy, muy, muy rápido en las reacciones y muy consistente en las políticas. Y en cuanto a este tema que tiene tanta vigencia del cambio climático, ¿a vos te parece que
las inundaciones y sequías que han afectado tanto a la ganadería últimamente, ¿han sido realmente extraordinarias o pertenecen a una rutina que se da desde hace más de 150 años en la Argentina? Mira, en esto hay diversas opiniones, digamos. Yo me inclino a pensar, por lo menos por lo que leo de los que estudian bien el tema, etcétera, que algunas cosas referidas al cambio climático pueden estar un poco exageradas, pero que algo hay seguro, que el mundo tiene arriba de 8.000 millones de habitantes ahora encima. Cuando se habla, bueno, en las últimas semanas de poner un impuesto al ganado por sus emanaciones, cualquier tontería parece... Eso entraría en el orden del humorismo si no fuera de tan mal gusto. Sí, es de mal gusto, no tiene ninguna razonabilidad, y mucho menos en países como Argentina, que más bien que tienen extensiones de todo tipo. Bueno, después se habla de las emanaciones, no se habla del balance, porque, digamos, se miden emanaciones, pero no se miden los secuestros también que se producen, sobre todo con extensiones verdes como las que tiene Argentina. Pero dejando ese tema aparte, yo creo que los números, que por otro lado, en los millones de años que llevamos, las mediciones más o menos confiables no creo que tengan más de 100, 150 años. Hay que calcular desde 1850. Bueno, por eso estamos hablando de, no llega a 200 años. No es un enorme periodo, pero el mundo sin duda ha cambiado mucho, y la población en estos 150, 180 años no llegaba a 1.000 millones, y ahora tenemos 8.000 millones de habitantes, que todos con sus emanaciones y con lo que fuera, ¿no? Pero entonces, para mí algo hay, creo que hay ciertos cuidados que hay que tener, sobre todo en determinados contextos, porque sin duda debe haber casos especiales en los que se está calentando el ambiente sin necesidad o de manera ineficiente. Pero está el tema de las energías, el uso de las energías, pasar a energías renovables, pasar al uso más del viento, del sol, etcétera. Todo eso ayudaría a ir saliendo de las energías no renovables. Todo eso son pasos adelante. Me consta que, no sé, en Occidente ya se está pensando en mover los barcos cargueros a vela, lo cual por algo se hace, ¿no es cierto? Porque realmente uno va a algunas ciudades europeas y ve cómo los techos de la mayor parte de las casas, galpones, etcétera, ya tienen, viste, sus paneles solares. Por algo es. Así que creo que el tema está, que a veces se usa políticamente, es cierto, y que sin duda hay que seguir trabajando. También es cierto que aparentemente en los últimos 3, 4 años la población mundial de la parte occidental tiende a bajar. Es decir, hoy en día el único continente que aparentemente estaría creciendo en población es África. El resto están como frenados. Entonces, no sé, ¿viste? Acá hay que estar muy encima de la información, procesarla bien, en lo posible despolitizarla y ir a las cuestiones concretas y establecer bien políticas de largo aliento para que esto del calentamiento no se transforme en un problema serio de verdad. Y por añadidura, el calentamiento, tal como se presentan ahora sus perspectivas, en el caso argentino es un agravamiento de situaciones previas, porque la llanura pampeana tiene el doble castigo periódico de la seca y de la inundación, que no han terminado de resolverse a lo largo de los años. Hay un plan maestro para la cuenca del Salado, parece bastante bien perfilado, pero que nunca termina de completarse, y sin necesidad de cambio climático, eso ya existe. Claro.
Hay cosas que ya se tendrían que hacer, mejores aprovechamientos del agua, canalizaciones, usos para energía renovables, etcétera. Y no sé, a nosotros nos ha pasado concretamente, estamos en la provincia de San Luis y hemos hecho nosotros concretamente algunas inversiones en la energía solar, pero la compañía monopólica de la provincia te aplica unas tarifas mínimas ahora mucho más altas, como diciendo, mira, vos te querés ir a la energía solar, pero por la poca de la otra que vas a usar te voy a matar. No va, así, todo eso acá hay que ir ordenando ciertas cosas para hacerlas realmente que cumplan la finalidad que va en la política de largo plazo que corresponde. Si tenemos que ir a las energías, llamémosle renovables, que creo que es el camino, facilitémoslo de algún modo, no compliquemos la vida al que lo hace, ¿no es cierto? Nos pasamos varios años sin poder importar paneles solares porque no había divisas disponibles para este tipo de inversión, que es una inversión de bien de capital que no creo que, no sé cuál puede ser la contraindicación, ninguna. Y sin embargo, pasó. Evidentemente, de nuestra conversación y desde el principio, el centro que se ha manifestado es que la Argentina no ha tenido la evolución que corresponde en estos temas y que todo hace pensar que pudo haber tenido. Sin duda, sin duda. Si no, los resultados serían otros con otras medidas. Yo creo que si no hubiera estado castigadas las exportaciones del agro, nuestras exportaciones agroganaderas serían muchísimo más de lo que son. Y la mesa de los argentinos estaría mejor provista, posiblemente. Mejor provista, y no con subsidios, sino con el resultado de un trabajo bien ganado y gente trabajando en el interior del país, y nuestro conurbano no llenándose de gente que viene del interior porque no van los ingresos de las exportaciones agropecuarias al lugar de origen. Se van a las rentas generales del Estado y termina el conurbano lleno de gente que viene del interior porque no encuentra trabajo en su lugar de origen. Es decir, esto es un tema muy profundo que la política lo debería ir estudiando cada vez mejor y por algo el resto del mundo no lo hace, Fernando. Es decir, en eso hemos ido contra la corriente de puro capricho. La aptitud natural para producir en serio, Argentina la tiene de sobra, no tiene que inventar nada raro, pero no puede castigarla todo el tiempo. Este es el problema. ¿Qué otro país del mundo aplica retenciones a sus exportaciones? Creo que Rusia y algún país de África le aplican alguna retención al trigo, pero es una excepción total en el mundo, no es lo normal. Y creo que de eso tenemos que salir y ir avanzando. Me parece que en el último tiempo se han tomado algunas medidas en serio, al menos en el caso de carne, desaparecieron los cupos, el cepo, que también era una suerte de traba adicional, se bajaron gran parte de las retenciones, pero quedan cosas por hacer, sin ninguna duda. Bueno, Luis, yo te agradezco mucho esta conversación, toda la luz que has echado sobre el tema, datos, experiencias. Es que todo esto es muy importante porque es increíble que no se conocen en un plano suficientemente amplio de nuestra población. Son temas que nos conciernen vitalmente y sin embargo parecen estar en un segundo plano. Así es. Del cual tenemos que sacarlo. Tal cual. Muchas gracias, Luis. No, te agradezco vos el llamado. Muchas gracias a vos. Que andes muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hoy hemos hablado con Luis Bameule y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Scroll, baja el colesterol.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.